Hola a todos los que se están uniendo a la transmisión del día de hoy. Bienvenidos. Tienes que bajarle el volumen. Súper. Ahí. ¿Cómo están? ¿Están todos bien? Cuéntenos si se escuchan, no hay ningún problema. Tal cual como les había mencionado anteriormente, esta es la segunda jornada del especial eclipse. Así que espero que estén todos con muchas ganas de aprender. Aquí ya tenemos a nuestro invitado en pantalla. Así que espero que tengan muchas ganas de hacer muchas preguntas. Tenemos a un tremendo invitado el día de hoy para que todo lo que quieran saber del telescopio se lo pueden preguntar a Juan, porque se los va a poder explicar maravillosamente. Así que vamos a esperar unos segunditos más a que se conecten un poco más de personas. Mientras tanto les voy contando que ya no queda nada para el eclipse. Espero que todos estén muy emocionados como lo estamos nosotros. Así que esperamos que todo sea para mejor en la zona de donde será la totalidad. Pero recuerden que el eclipse se va a ver en todo Chile. Va a ser parcial, pero se va a ver en todo Chile. Así que espero que estén todos muy emocionados. Así que vamos a comenzar. Voy a presentar primero a Juan Seguel, que nos acompaña el día de hoy. Él es ingeniero civil mecánico que trabajó mucho tiempo en el Observatorio Tololo, que hoy es NOIR Lab. Y su cargo hoy en día es especialista en educación y vinculación con el medio. Así que muchas gracias por haber aceptado esta invitación. De verdad es un placer tenerte con nosotros y espero que todos los que nos estén escuchando te saquen el jugo con las preguntas que hagan. Sobre todo con lo que yo les contaba, aquí tenemos un especialista de telescopios, así que aprovechenlo de verdad. Muchas gracias, Tracy. Muchas gracias por la invitación. Sí. Yo creo que este es un tema muy entretenido y aparte que el tema que vamos a hablar de cómo se comprobó la teoría de la relatividad general utilizando eclipses es lo que nos trae el día de hoy a esta conversación. Y tú tienes mucha información de primera mano sobre este experimento, así que lo vamos a ir relatando a medida que pase esta conversación, así que yo creo que vamos a partir. Y la primera pregunta va a ser, ¿qué tiene que ver la teoría de relatividad general con los eclipses? Bueno, ahí hay que hacer un poquito de historia y para contextualizar un poco el tema. Y tenemos que ir a principios del siglo XX, a prácticamente más de 100 años atrás, y tenemos que situarnos en 1915. Estamos en el mundo. ¿Qué sucede? Estamos en medio de la Primera Guerra Mundial, que comenzó el año 1914, en Europa principalmente, entre las potencias europeas, principalmente Alemania y países como Inglaterra, Francia, Bélgica, están en conflicto, están atascados en una guerra de trinchera. Eso es el contexto general. Y a mediados de 1915, un desconocido físico de la época, que hoy conocemos muy bien, que se llama Albert Einstein, publica lo que se conoce como la teoría generalizada o la teoría general de la relatividad. Él ya había hecho un trabajo antes, previo, en 1915, había publicado tres trabajos relativos a la teoría especial, que se llama, de la relatividad, pero aquí propuso un tema ya más general. Y él, por supuesto, era un científico alemán y por lo tanto para la mayoría de la comunidad internacional, Alemania era visto por la situación de la guerra como un enemigo. ¿Ya? Entonces ese es el contexto que hay que entender de lo que sucedía en ese momento. ¿Ya? Hay que entender también en la época cómo fluía la información. Claro. En esa época. La información fluía a través de revistas de corriente principal, como los journals, ahí se publicaban, y a través de cartas entre científicos donde decían, mira, apareció esta publicación en un journal específico en Alemania,
en Bélgica, en Estados Unidos, y de esa manera los científicos tenían contacto con la información. Todo era muy lento en ese contexto. No es como en la actualidad que nosotros tenemos internet y rápidamente sabemos en el mismo día cuando algo se publica. Es todo un contexto diferente. Las cosas tardaban meses, incluso años en saberse. Y en ese contexto, este científico que publica esta teoría general de la relatividad, que tiene una tremenda importancia para la astronomía en la actualidad, porque nos permite, por ejemplo, entender cómo funcionan los lentes gravitacionales, los agujeros negros y cómo ha evolucionado el universo. En esa época nadie entendía de qué se trataba y tampoco tenía mucho sentido entenderlo porque la teoría de Newton, que había estado ya por 200 años, probaba prácticamente todo lo que funcionaba aquí en la Tierra. Claro. ¿Ya? Entonces, un astrónomo, en este caso un astrónomo británico, y ahí tenemos el contexto, un alemán que publica, un británico, que sabe de esta publicación a través de un colega, se entera a través de eso, este científico astrónomo británico, que era Arthur Eddington, él justamente tenía la característica de ser bien especialista en el tema de fórmulas matemáticas, formulaciones matemáticas. Uh-huh. Y eso le permitió entender muy bien lo que estaba hablando Einstein y tratar de cierta manera, probar esta teoría general de la relatividad. ¿Ya? Y en este contexto quizás lo que podemos decir rápidamente es en qué consistía la teoría general de la relatividad, o en qué consiste. Uh-huh. Predice que básicamente que los caminos de luz o el espacio tras del cual se propaga la luz están curvados por objetos masivos. ¿Ya? Entonces la luz cuando se propaga en el espacio se encuentra con estos espacios que están curvados justamente por estos objetos que son estrellas, galaxias, objetos que son muy masivos, y la luz se desvía. El problema era cómo medirlo. ¿Ya? Y en esa época la forma de medirlo no era tan fina para poder hacerlo, y por lo tanto entrábamos en un tema técnico, tecnológico, que era muy difícil hacerlo, y el background que uno tenía que tener para poder hacerlo era muy no era algo muy general, ya era demasiado específico, y no, como la gente no entendía, la comunidad científica no entendía mucho de qué se trataba, como que la teoría costó mucho que tomara. Pero sin embargo, Eddington tomó como la bandera, de cierta manera, de este trabajo, y lo comenzó a publicar, a divulgar. Una de las cosas que se destacó Eddington fue por la divulgación. Uh-huh. ¿Ya? De hecho, a él lo nombraron caballero justamente por eso. Sir Arthur Eddington, y él fue nombrado caballero justamente por su labor de divulgación de la ciencia y la astronomía, posterior, por supuesto, a la Primera Guerra Mundial. Yo tengo entendido, no sé si estoy en lo correcto. Bueno, tú al principio mencionabas de que justamente Einstein, habían dos corrientes de científicos, ¿cierto? Los científicos que decían que la ciencia era para todos, y mientras que los científicos que decían que los que participaban en la guerra, eran de los países que estaban en la guerra, no tenían que involucrarse en la ciencia. Entonces también es importante entender eso, y que además hay que agregarle que Einstein vino a revolucionar y cambiar todo lo que decía Newton. Entonces había muchos científicos que en verdad no estaban de acuerdo con lo que planteaba Einstein, y querían no comprobar la teoría, sino querían encontrarle la falla a la teoría. Exacto. Eddington, por otro lado, era un entusiasta de lo que proponía Einstein, y él quería realmente comprobar que lo que se estaba postulando era cierto. Y de hecho, el jefe de Eddington, Dyson creo que es, si mal no recuerdo, sí. Él era contrario a la teoría de la relatividad general. A él se entusiasmó porque quería no probarla. Quería encontrar la falla. Entonces igual claro, eso es como entretenido ver esa parte histórica. Sí, pues entender la parte histórica, el contexto le da mucho sentido también a todo lo que sucede. Hay que entender que Newton era británico,
y Einstein es alemán, entonces representa por un lado, uno es el enemigo, el otro es el aliado, es mi compatriota, es la teoría que ha estado aquí por 200 años, ¿por qué tiene que derrumbarse? Entonces todo eso es lo que está en juego justamente con la teoría general de la relatividad, ¿ya? Y la pregunta era, ¿qué tiene que ver con los eclipses? Exacto. ¿Ya? Bueno, justamente Eddington se da cuenta que él puede construir un experimento para poder medir esta desviación de la luz, que es lo que sucede cuando la luz pasa cerca de un objeto masivo, se desvía, y se da cuenta que la única forma de poder hacerlo es un eclipse total de Sol, porque nosotros tenemos una estrella, que es el objeto más masivo de nuestro sistema solar, y ahí podríamos medirla, pero obviamente la estrella es muy brillante, entonces de día no podemos hacer ese trabajo normalmente. Pero cuando se produce un eclipse, tenemos prácticamente toda la luz ha desaparecido y podemos ver estrellas y por lo tanto podemos hacer esta medición. Ahora, el tema técnico es que resulta que los eclipses duran muy poco tiempo, generalmente minutos, no hay minutos solamente. Los equipos de la época eran con placas fotográficas, las placas fotográficas necesitan varios minutos para poder formar una imagen, entonces todo era muy complicado, pero sin embargo logró de cierta manera convencer entre ellos a Dyson, que era el astrónomo real del observatorio de Greenwich, para poder financiar una expedición y así de esa manera poder realizar este experimento. Todo esto todavía en plena Primera Guerra Mundial, o sea, sin saber si esta guerra iba a terminar o no. Hay que entender el contexto también de yo te doy permiso si se dan ciertas condiciones. Algo similar a lo que está pasando ahora, ¿cierto? Así como vamos a ir al eclipse, ¿sí? Sí, claro, si los números bajan, si está en fase 3 y todas esas cosas. Bueno, exacto. Aquí es algo muy, muy similar. Bueno, en pantalla estamos mostrando una foto muy espectacular, la verdad, que es del eclipse solar del año pasado. Que esto es como para causarle expectativa a la gente. Para entrar así en modo eclipse, por favor, de que vean esta imagen porque de verdad es maravillosa, los detalles que tiene. No deja de ser, es de mis capturas favoritas como que he visto de eclipses, de verdad es impresionante claro. Esta imagen. En todo caso, esa imagen no es del eclipse del año pasado, es del año 2017. Ah, 2017. Es del eclipse de Estados Unidos, sí. Y lo simpático de esa imagen, que si ustedes ponen atención en ella, se ven estrellas en los costados. Se ve muy, muy tenuemente algunas estrellitas que están ahí en lo que es la corona solar. Hay que tener un buen ojito, pero se nota en esa imagen. Sí. Unas pequeñas estrellas alrededor. Y esos son justamente, por eso también la idea de colocarla ahí, es justamente lo que Eddington quería capturar, las estrellas, que en una imagen normal tomada por un fotógrafo, que tomó en el caso del eclipse del 21 de agosto del 2017, tomó esta imagen y ahí pudo capturar estrellas. Ahora su objetivo no era hacer el experimento de Eddington, sino simplemente capturar la belleza de la corona solar y las estrellas que están detrás. Claro, mira aquí Vale Mopia nos dice qué muestra en lo técnico, la imagen. Bueno, en lo técnico lo que muestra esta imagen muestra la corona solar, que la corona se ve, ese velo blanco que ustedes ven ahí es la corona, que se ve bien espectacular, que sale como unas líneas así como de campo magnético, justamente de hecho siguen muchos ese tipo de patrón. Y lo otro es que la gracia de esa corona es que solamente se ve en los eclipses totales, ¿ya? De manera natural. Lo otro se ven en los bordes, en el borde derecho uno puede ver llamaradas solares en color rojizo, sí, también, eso se ve normalmente en un eclipse. Y no sé si se nota una pequeña línea roja en el borde, eso no lo alcanzo a ver desde aquí en la imagen, pero generalmente también se nota, a veces, una delgada línea roja. En realidad cuando se está produciendo el eclipse va tapando diferentes partes de la atmósfera del Sol. Primero la fotosfera, después la cromósfera, que es esa línea roja, que es roja porque esa delgada línea roja que tiene ese
ese color por el hidrógeno ionizado que se encuentra ahí. Y las llamaradas solares, ¿ya? Todo eso es lo técnico que se puede ver, entre comillas, en esta imagen. Y, por supuesto, estrellas. O Claro. Otros objetos, a veces planetas también que están cerca del Sol en la imagen. Súper, muchas gracias. Volviendo al tema de la teoría de la relatividad general, ya explicamos todo el contexto y que Eddington desarrolló este experimento y que tuvo muchos problemas finalmente, ¿cierto? No fue tan sencillo, no fue como, oh, va a haber un eclipse, vamos a ir a verlo. No, no fue tan sencillo como ahora, muy similar. Claro. ¿En qué consistía el experimento? ¿Por qué un eclipse era necesario para poder probar justamente que la teoría de la relatividad funcionaba? Claro, bueno, como les había mencionado en un principio, en un eclipse tú tienes cubierto el Sol y si tienes estrellas cerca del Sol, esas estrellas, la luz que proviene de esas estrellas se desvía y por lo tanto la imagen que tú ves de esa estrella, como se ve en la imagen, la ves en otra posición, levemente desfasada, 1.7 arcos segundos para ser exacto. Ahora, ¿a qué equivale 1.7 arcos segundos? A nadie le dice qué es lo que es. Bueno, si yo tengo una moneda, aquí tengo una moneda de 500 pesos, ¿ya? Y la coloco a 4 kilómetros de distancia, ¿ya? Y la trato de ver, eso es lo que es un segundo de arco, ¿ya? Esta monedita de 500 pesos a 4 kilómetros mío sostiene un segundo de arco. Eso es lo que yo quiero medir. O sea, ¿ya? Es muy pequeñito. Es algo muy pequeño, imagínate, es algo muy pequeño. Entonces, esa desviación es muy pequeña, era muy difícil poder hacerlo, pero sin embargo se puede medir, especialmente entendiendo que no todas las estrellas se van desviando en 1.7 segundos de arco. En la medida que tú te vas alejando del Sol, las estrellas se van desviando cada vez menos, y en la medida que la estrella está más cerca del Sol, mejor, ¿ya? Además, las estrellas tienen diferente brillo, entonces tienes que ver, chuta, ¿hay estrellas brillantes para que yo pueda capturar, para que yo pueda medir? Bueno, el 29 de mayo de 1919 se producía un eclipse total de Sol. Y ese es el del famoso experimento de Eddington. Y además, Eddington preparó dos grupos. Uno fue cerca de Brasil, a Sobral, en ese lugar, como se ve en la imagen. Un grupo se instaló en las costas de Brasil y el otro se instaló en una isla frente a África, en Príncipe, ¿ya? ¿Por qué dos grupos? Bueno, uno para tener más chances de tener buen tiempo. Exacto. ¿Ya? Maximizar el tiempo de la probabilidad. Bueno, a algunos de ustedes les tocará buen tiempo y podrán hacer las mediciones. Y dos, después tener más datos. Porque, claro, no es que llevaban un telescopio, llevaban varios telescopios y otros instrumentos. Y la idea, como les recordaba en un principio, las placas fotográficas tomaban mucho tiempo de exposición. En particular, el eclipse de 1919 era favorable porque duraba, si mal no recuerdo, algo más de 4 minutos, si no me equivoco. ¿Ya? Un dato que hay que corroborar, pero era bastante largo, no era como, por ejemplo, el 2 de julio del 2019, el eclipse duraba 2 minutos y 30 y tantos segundos. Sí, y este tampoco dura tanto. O el eclipse que vamos a tener ahora el 14 de diciembre dura 2 minutos y 9 segundos. Entonces necesitaban tiempo. Entonces lo hacían, ponían varias placas en varios telescopios apuntando al Sol y en cada uno de ellos iban obteniendo información y aparte dos grupos separados para poder tener más chances de poder hacerlo. Y al final eso es lo que les dio el resultado. Finalmente, de todas las placas fotográficas obtenidas de los diferentes tipos de telescopios, finalmente pudieron trabajar con un grupo de ellas. Había que medir. Se ponían una lente así de tipo de relojero y en un micrómetro medían la distancia de la estrella, después lo comparaban con un campo que habían tomado meses antes para ver la desviación. Imagínate, teníamos lo que había que medir en la placa fotográfica, 1 partido por 60 milímetros. Un 60avo de milímetro era la desviación que había que medir. Yo hubiera fallado. Entonces, claro, era
muy chiquitito, y lo otro es que lo hizo de manera sistemática. O sea, si yo lo mido, yo tengo un error sistemático, producto de que yo mido de una cierta manera, yo, no sé, tengo algunas cosas, algunos TOC, por ejemplo, y yo mido de una cierta manera. Entonces lo hicieron varias personas por separado, cosa de después sacar un promedio y minimizar ese error sistemático arrojado por la medición propia de cada persona. Claro. Y así, después de varios meses después, publicaron y dijeron, ok, logramos comprobar que había una desviación mayor a la predicha por Newton. Si esto hubiera sido a favor de Newton, la desviación hubiera sido de 0.8, la mitad de lo que predice Einstein. Y si era cercano a 1.7, bueno, nos acercábamos a la teoría general de la relatividad, y ellos midieron cercano a eso, a 1.7. No exactamente 1.7, pero 1.5, 1.4, 1.6, en ese rango, lo cual los acercaba justamente a este valor. Y esa es la importancia. Y esto, cuando Eddington publicó estas cosas, invitó en esa época a una gran conferencia de prensa para poder relatar esto en la sociedad astronómica, en la sociedad real astronómica de británica, lleno el salón a escuchar los resultados y decir que se había comprobado, y ahí lanza la fama a Einstein, a este desconocido lo lanza la fama, y también a Eddington, y Eddington se vuelve una persona que se dedica prácticamente gran parte de su tiempo de ahí en adelante a puro dictar charlas en temas justamente de astronomía, de divulgación de la astronomía. Ese dato no lo conocía para nada. Mira, llegó una pregunta de Nacho Tiznado. ¿Sí? Que me imagino que se refiere cuando estaba explicando lo del arco segundo de la moneda, pero esta es la pregunta. ¿Ese arco varía según la posición en la Tierra? Se referirá... No, o sea, es un tamaño angular ya en el cielo, que tú divides el cielo lo divides en grados, después un grado lo puedes dividir en 60 minutos, y un minuto lo puedes dividir en 60 segundos. Y aquí estamos hablando de un segundo de arco, y que yo hacía la referencia con la moneda, que un segundo de arco equivalía más o menos a esto, a una moneda de 500 pesos puesta a 4 kilómetros de distancia. ¿Ya? Es una medida angular en el cielo, que esa es la desviación, y es independiente de donde la mires, desde cualquier lugar del planeta, ¿ya? En particular. Sí. Yo quiero... ¿Por qué tú eres como el mejor exponente para invitarnos a hablar justamente de la teoría de la relatividad general? Se debe porque ustedes replicaron este experimento el año pasado. Entonces, cuéntanos un poquito de esto, de qué consistió. Bueno, nosotros como Noir Lab, y hablarte un poquito, quiero qué significa Noir Lab, porque tú decías que mencionaba en un principio que yo trabajaba hace muchos años en Cerro Tololo y ahora en Noir Lab. Noir Lab significa Laboratorio Nacional de Investigación en Astronomía Óptica Infrarroja. Uh-huh. Es simplemente un nuevo nombre para nuestra organización. Está compuesto en Chile por 4 programas que administran el Observatorio de Cerro Tololo, que muchos de ustedes conocen, SOAR, que es un telescopio de 4,1 metros, ¿ya? El telescopio Gemini Sur de 8 metros, y el futuro Vera C. Rubin, ¿ya? Todo esto ubicado en la comuna de Vicuña, al interior del Valle del Elqui, a 2.200 y 2.700 metros de altura, que se conoce como los observatorios de Aura en Chile, que son operados por Noir Lab y además administrados por Aura, que es la Asociación de Universidades para Investigación en Astronomía, ¿ya? Ahí se ven unas imágenes, por ejemplo, de nuestras instalaciones, justamente la que se está viendo ahora de Gemini. Todo ese complejo astronómico está instalado justamente en nuestro país, pero Noir Lab no es solamente Chile, sino que también es otros 2 sitios en el mundo que están ubicados en Arizona, y el otro está en Hawái, ¿ya? Entonces Noir Lab es una organización mucho más grande, que simplemente es una nueva reorganización nuestra para poder potenciar aún más el futuro de nuestro trabajo en astronomía y trabajar de una mejor manera.
dicho eso, comentarles que nosotros a principios de 2019 comenzamos a trabajar en poder replicar este experimento de Eddington. El 29 de mayo del 2019 se cumplían justamente 100 años de haber hecho Sir Arthur Eddington este experimento para medir justamente esta deflexión que se llama en el cielo y comprobar la teoría general de la relatividad. Sí, esa es una coincidencia histórica bien interesante y entretenida, la verdad, pensar de que justo nosotros tuvimos un eclipse solar el año pasado cuando se cumplían 100 años de la comprobación de la teoría de la relatividad general con un eclipse. Es una coincidencia no menor. Exacto, es una coincidencia única en ese aspecto, teniendo entendido que el eclipse anterior en todo el mundo, un eclipse total, había ocurrido en 2017. Justo ahora ocurría en Chile sobre un centro astronómico internacional como es NOIRLab y los observatorios de Aura en Chile, y estaba dado, era una oportunidad única. Así que nos propusimos a formar un grupo de trabajo. Ahí conformamos con estudiantes de la Universidad de La Serena. Ahí los aprovecho de nombrar a Ana León, Gabriela Bustos, Sebastián Suárez y Javier Segura, estudiantes de pregrado en astronomía, y el apoyo del Departamento de Astronomía de la Universidad de La Serena a través del investigador de astrónomo, el doctor Guillermo Danke, con lo cual conformamos este grupo, más mi colega Rob Spark, que trabaja en Arizona. Entonces este grupo estaba compuesto por 7 personas, 1 en Arizona y 6 acá en Chile, y nos pusimos a trabajar, quizás un poco tarde, lo debo decir, a principios de mayo del 2019 conformamos este grupo y nos faltaban casi 60 días para que se produciera el eclipse. Ay, yo hubiera entrado en caos. Sí, hubo mucho trabajo que hacer, los chicos se portaron fantástico, ahí están ellos, ahí está Anita, Sebastián, yo en el centro, Gabriela y Javier, justamente en la imagen. Ahí está por ejemplo Rob, que está el más alto, justo detrás del letrerito, está Rob Spark, ahí estamos arriba en el cerro, el mismo día del eclipse. Tuvimos que trabajar mucho, los chicos se portaron fantásticos, se pusieron las pilas, las camisetas, trabajamos muchas noches en Cerro Tololo haciendo mediciones, porque en realidad nuestra única referencia era un paper de Brooms del año 2017 acerca de replicar este experimento, que no se había repetido desde el año 1973. ¿Ya? La última vez que se hizo fue el año 73 y de ahí Brooms el 2017 y nosotros ahora el 2019. Entonces todo eso nos llevó a este trabajo de replicar este experimento y llevarlo a cabo con un grupo humano y técnico que fuimos todos aprendiendo, porque yo no era que yo sabía hacer o medir experimentos, sino que yo sé sobre instrumentación, sé sobre cámaras y cosas así. Guillermo, por supuesto, como astrónomo, fue aportando la forma de cómo poder hacer las mediciones, y teníamos un desafío técnico. Teníamos 2 minutos, de hecho, en Cerro Tololo, 2 minutos exactos, para poder hacer la medición, ¿ya? Y finalmente ahí se ve, por ejemplo, la imagen, ahí estábamos en el proceso de espera. Se pasaron muchas cosas ese día con las leyes de Murphy, típico. Pasa algo, hubo un corte de energía, nuestro telescopio dejó de funcionar, el software en la mañana temprano dejó de hacer lo que tenía que hacer, tuvimos que pasar a modo manual en el sentido de guiar el telescopio en modo manual y mandarlo a cada uno de los diferentes sectores en el cielo para que tomaran las imágenes alrededor del Sol de manera... Y eso en 2 minutos. Y lo que hicimos fue que ahí estábamos practicando. Estuvimos practicando como 2 horas antes porque lo hicimos la primera vez y nos demoramos 4 minutos. Y dijimos, sonamos. Sí, porque no da el tiempo. No da. Y fuimos acotando todo, arreglando los diferentes problemas, y finalmente llegamos a 2 minutos. 2 minutos exactos.
Así que fue muy estresante, pero finalmente lo pudimos obtener datos, que es lo que queríamos hacer, obtener imágenes con la cámara, que está la cosa rojita que se ve ahí, es la cámara en la parte superior del telescopio. Este telescopio era un telescopio de 11 pulgadas, que era lo que teníamos, usamos lo que teníamos. Una cámara CMOS, no una cámara CCD. Unas cámaras CMOS, la gracia que tienen es que son mucho más rápidas, porque necesitábamos rapidez. Tomamos algo así como unas 200 imágenes durante todo el eclipse, cada 0.5 segundos, y restándole un poquito los tiempos que el telescopio se movía al siguiente campo, que se demoraba como 10 segundos, tomamos alrededor de 200 imágenes. Así que fue un desafío en todas las cosas, y al final quedamos así como como por fin terminó este gran estrés que sufrimos, pero al final logramos obtener lo que queríamos, que lo peor que nos podíamos pasar es que pensábamos nosotros es que no hubiéramos obtenido nada. Nada de todo ese trabajo y esfuerzo que hicimos, y lo logramos. Y aquí viene la pregunta, ya que después de todo esto, de que obvio cuando algo tiene que fallar, falla, siempre es así. Sí. Y después de haber sobrellevado este estrés y haber logrado tener los datos, viene la pregunta de ¿cuáles fueron los resultados, cierto? ¿Qué fue lo que se obtuvo? Exactamente. Bueno, la respuesta para eso es que seguimos trabajando para obtener los resultados. ¿Por qué? Porque a pesar de que obtuvimos estrellas con la cámara y logramos capturar muchas estrellas en cada uno de los campos, nos encontramos que el cambio de temperatura que se produce en un eclipse baja la temperatura en un periodo muy corto, produjo que como se ve en la imagen, nuestras estrellas no salieron redondas, sino salieran como donas. Y esto es porque el foco del telescopio cambió. Y eso, en la medida que la temperatura cambia, el foco, la distancia de enfoque va cambiando, porque el telescopio se contrae, es una estructura que es una composición de diferentes tipos de materiales, principalmente metal, aluminio, y con los cambios de temperatura este sistema se contrae. Entonces, esa leve contracción, tuvimos una diferencia de casi 6 grados en el periodo cuando se produjo la totalidad hasta que volvió a salir el sol, y eso en un periodo tan rápido hizo que se cambiara nuestro foco que teníamos puesto y hizo que obtuviéramos donas. Trabajar con donas, con estas pequeñas donas de estrella es bastante difícil. Sí. Obviamente los software están preparados para estrellas puntuales, ¿ya? Como las que se ven aquí detrás mío. Entonces, gran parte del trabajo nos llevó a aprender, en este caso a Javier, a Gaby, a Sebastián, a Anita, el poder trabajar justamente en estos datos. Y ahí es puro trabajo de los estudiantes, porque también no era solamente medir el resultado de todo este trabajo, no es solamente medir en el experimento, sino que un grupo humano, en este caso de estudiantes de pregrado, lograr afrontarse a un problema real de astronomía y lo pudieran llevar a puerto, de principio a fin, con todos los problemas que hay entre medio, instrumentación, clima, en fin, todas las cosas que en una condición normal de laboratorio de una sala de clase no se ve, pero en una condición real, observacional, sí es real, sí sucede. Claro. Y todos los problemas con los datos, que es lo que estábamos viendo ahora, este problema que tenemos aquí. ¿Qué suele suceder? Sí, sucede y genera frustración y genera nuevas formas de cómo abordar el problema, requiere leer, requiere generar códigos, en este caso trabajar mucho con Python, y que tuvieron que, aunque algunos sabían, tuvieron que profundizar aún más. Y todo eso tiene ventajas porque estamos formando también futuros astrónomos y astrónomas, a partir también con este experimento. Y aunque todavía no tenemos un resultado, estamos muy pronto a obtener un resultado, una medición, porque ya hemos logrado ir avanzando, reduciendo estos problemas, y ya estamos en la etapa de empezar ya a calcular cuál es esa diferencia que se produce
entre estas estrellas que están cerca del Sol y las estrellas cuando no está el Sol. A todo esto, en febrero de este año, fue que logramos, en febrero o en enero, en noviembre del año pasado, 2019, hace un año, logramos obtener los campos de comparación. Claro, que serían no las mismas estrellas, pero de noche. De noche. Ese campo no lo teníamos porque obviamente no lo teníamos antes del eclipse todos los equipos. Te conté que solamente 2 meses antes teníamos recién el grupo formado, todos los equipos. Y entonces no teníamos posibilidad de poder tomar el campo y lo logramos tomar en noviembre. Entonces, también estábamos un poco atrasados por eso, pero también por toda la parte técnica que fuimos resolviendo y también encontrándonos con cosas, ¿sabéis qué? No sé, pues, y si avanzamos hasta aquí y nos dimos cuenta que, ¿sabes qué? Lo que hicimos allá atrás está malo, porque no nos fijamos que había un parámetro que había que corregir y volver para atrás y volver a hacer. Entonces, todas esas cosas sirven para no solamente para obtener un resultado, que pues, también es parte del experimento, pero también es para comprobar la teoría general de la relatividad, sino que también el formar un grupo de personas, de profesionales, con problemas reales y enfrentarlos a eso. Y eso también es lo que estamos logrando con este experimento. Muy, muy interesante, la verdad, y de verdad no debe haber sido menor el trabajo que hicieron. De verdad me impresiona. Y ante esto también me surge la duda, porque hoy en día estamos en el 2020. Ustedes replicaron el experimento 100 años después con una tecnología mucho, mucho mayor, ¿cierto? Con telescopios con quizás, no, aquí estoy elucubrando porque no sé si es real lo que voy a decir, pero probablemente tiene mejor óptica los telescopios que ustedes utilizaron que los que usaron Eddington para replicar hace 100 años, hacer el experimento hace 100 años atrás. De hecho, también es interesante contarles de que cuando se hizo el experimento en 1919, tuvieron que pedir telescopios prestados porque no habían suficiente. Tuvieron que pedir ahí un telescopio prestado a Edimburgo. Entonces, claro. Y también no tenían gente para manipular los telescopios porque estaban en la guerra y habían fallecido gente que era del equipo que sabía utilizar porque fueron a la guerra. Entonces también el capital humano para replicar ese experimento fue súper complicado encontrarlo. O sea, estaban de verdad todo en contra. Y tú me estás contando que esta diferencia de temperatura les causó este problema. Entonces, ¿no deja de ser impresionante realmente lo que lograron en 1919? Exactamente. O sea, ellos, a pesar de todas las... de que uno puede decir, mira la tecnología que tenían, los equipos y todas esas cosas, lo lograron hacer. Con mayor razón nosotros en la actualidad también lo podíamos lograr con equipos mucho más pequeños. Hay personas que lo han hecho con equipos que cuestan miles de dólares, lo han hecho antes, pero nosotros lo hicimos con un equipo entre comillas más modesto, que digamos cualquier aficionado a la astronomía podría lograr. Pero no créeme que también, no todos tienen ese telescopio que yo vi en la foto. Ese telescopio. No, pero es un telescopio relativamente accesible comparado con muchos telescopios. Incluso también una de las cosas es poder quizás llegar como cuál sería el equipo mínimo. En algún momento nos planteamos de que no es solamente llegar a resultados, sino que también entregar como un mapa, de cierta manera, de cómo poder replicar este experimento por cualquier estudiante, ya sea de pregrado, incluso podría ser después a futuro un estudiante de enseñanza media, que siguiendo una cierta receta que podamos generar al final de este proyecto, pudiera replicar el experimento sin mayores problemas, con toda la información que necesita para poder hacerlo, que a nosotros nos costó bastante, estaba a veces muy escondida entre un paper y otro paper y otro paper, eso también a veces pasa cuando uno se encuentra con estos datos. Entonces eso también es interesante, pero sabemos ahora que se puede hacer,
y no necesariamente con una inversión tan grande, entre comillas. O sea, obviamente sí tienes que hacer una inversión. La cámara es cara, el telescopio también, sí tienes que partir de cero. Pero a veces muchos de estos equipos a veces ya están en las universidades. ¿Ya? Y es solamente a ver cómo la forma de poder utilizarlo es el conocimiento que se requiere para poder llevar a cabo este tipo de experiencias. Mira, Facing the Universe dice, ¿cuándo se publica? Y aplausitos. Esperamos, bueno, esa es una de las cosas que queremos hacer también, al final de todo este proceso, publicar este trabajo. Y ojalá, no quiero poner una fecha, pero ojalá antes, a principios del primer semestre del 2021, tener ya la publicación lista. ¿Ya? Hay una serie de detalles que hay que hacer para una publicación, pero nosotros hemos ido guardando toda esa información también, diciendo a los estudiantes que escriban, por favor, que documenten, porque es muy importante. Las cosas se olvidan de un momento a otro y lo han hecho los chiquillos en ese aspecto, y con eso ya se puede publicar estos resultados. Así que esperamos poder hacerlo muy pronto, pero no creo que sea antes del primer semestre del 2021. Ojalá dentro del primer trimestre del 2021. Pero vamos a ver. También tenemos los tiempos de los estudiantes. Los estudiantes están en clase, están con clases virtuales. También dependemos de su tiempo, porque ellos son los que hacen el trabajo. Claro. ¿Ya? Nosotros somos guías. Guillermo y yo son simplemente los vamos guiando en cómo ir avanzando en estos escollos y resolviendo los temas, pero finalmente ellos son los que hacen todo. Ellos los que están haciendo el trabajo. Ahí ya has contado un poco de cómo fue esto, que se enfrentaron a muchos problemas. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito así como bien cortito, y cuál sería como lo que tú piensas que es lo más rescatable de la experiencia que se llevaron a estos estudiantes. ¿Sí? ¿Cuál sería como el punto como que tú más destacarías de justamente de la experiencia que tuvieron, de la experiencia en general, que ya ha pasado un tiempo, entonces tú ya estabas contando que estaban procesando los datos y todo eso? Entonces ahí como resumiendo un poco, ¿cómo sería esta experiencia? Bueno, yo creo que aparte de observar un eclipse total por primera vez para todos nosotros, y observarlo desde un centro astronómico, el participar y entender un experimento tan crucial como el experimento de Eddington, yo creo que el haber estado arriba en Cerro Tololo con el premio Nobel de Física del año 2017, Kip Thorne, creo que eso pagó con creces todas las noches de desvelo que pasamos trabajando, porque trabajamos muchas noches completas de corrido, de largo, con temperaturas bajo cero en mayo, con menos 8 grados en el exterior, trabajando con el telescopio con los chicos, congelándonos. Y yo creo que esa foto que tú ves ahí con Kip Thorne, y Kip, que se portó pero fantástico con nosotros, se dio un tiempo, prácticamente media hora, de conversar con nosotros, exclusivamente con nosotros, acerca de su experiencia, de lo que estábamos haciendo, y también los chicos poderle preguntar, bueno, qué él sintió, por ejemplo, cuando se dio cuenta que había en todo su experimento, que es el LIGO, había un dato que decía que podía comprobar el tema de las ondas gravitacionales, que también tienen que ver justamente con Albert Einstein. Y él dijo, bueno, en realidad yo pensé que era un error. Yo pensé, estaban más entusiasmados mis estudiantes de posgrado, su postdoc, con, apareció esto, tenemos esto. Y él dijo, debe ser un error del CCD o del detector. No le dio mucha importancia. Hay que entender que él llevaba 30 años trabajando en este experimento, 30 años de su vida trabajando en este experimento, hasta que finalmente salió ese dato de información de las ondas gravitacionales en el experimento que tenía, y que después se vio justamente también en la parte óptica a través de telescopios, por ejemplo, como el que tengo atrás mío en Cerro Tololo y en las campanas aquí en Chile. Entonces también, yo creo que ese momento también es como
guinda de la torta. La guinda de la torta para todo ese trabajo de editor. Una recompensa realmente maravillosa, la verdad. Yo creo que no pocos quisiéramos tener ahí una foto ahí con Kip, que no deja de ser menor. Y sí, quiero también que hablemos un poco de... Mis estudiantes babeaban sí, por si acaso. Obvio, todos. Todos, sí. Quiero que me cuentes un poquito de cuál fue la importancia histórica de comprobar la teoría de la relatividad general, justamente con los eclipses, ya para ir como cerrando como esta idea de la teoría de la relatividad general y los eclipses, y por qué fue tan importante, por qué es tan revolucionario y por qué estamos hoy hablando de esto. Claro, yo creo que la importancia general radica, lo conversamos en un principio, que la ciencia cruza fronteras, la ciencia cruza también las diferencias de las personas, y eso es algo que también se destaca entendiendo el contexto histórico del experimento de Eddington de 1919, que independiente de tu nacionalidad, de tu credo, de tu, digamos, de tus aficiones políticas, en fin, de muchas cosas, tu trabajo, si es bueno, es lo que importa finalmente, y eso cruza fronteras y llega a otras personas que también te ven a ti como un tú a tú. Y yo creo que eso es una de las moralejas que deja también este tipo de experimento. Y además que tiene la gracia de poder llevarse a cabo con un fenómeno tan maravilloso como son los eclipses totales de sol. Que si ustedes no han tenido la oportunidad de ver uno, por favor, no se lo pierdan, porque es algo, una experiencia realmente inolvidable, es algo que jamás van a olvidar en toda su vida. Es una experiencia personal, emocional, profunda. Entonces, yo creo que todo eso que hemos conversado se concatena para explicar más o menos que esta importancia histórica que tú decías de comprobar la teoría general de la relatividad con los eclipses radica en eso, en esta conjugación de elementos en un fenómeno astronómico maravilloso. Sí, yo creo que ya lo he comentado antes en live anteriores, pero a mí me pasaba de que yo antes no entendía mucho a los cazadores de eclipses. O sea, yo decía así como debe ser bonito y todo esto, pero no entendía por qué viajar kilómetros y kilómetros de país a país, tanta expectación, cuando veía como documentales de ellos o lo escuchaba hablar. Pero después de ver un eclipse total, los entiendo completamente. Y es como, sí, ojalá yo quiero también hacer eso en la vida, yo también quiero cazar eclipses. Porque de verdad es una experiencia, es difícil relatarla si uno no la ha vivido. Sí, es difícil poder entender todo lo que pasa alrededor tuyo, porque no es solamente que el sol desaparezca, hay cosas que tu cuerpo siente, el frío, el viento, como la magia, el silencio, son todas esas sensaciones que se producen por tus otros sentidos, que no solamente es la vista, que hacen que la experiencia finalmente sea tan mágica. Y ya estamos hablando un poco de lo que nos pasó el año pasado, ¿cierto? Con este eclipse, y hay que recordar que estamos haciendo este especial eclipse porque el 14 de diciembre vamos a tener nuevamente un eclipse aquí en Chile, especialmente la totalidad va a ser en la Araucanía, Los Ríos. Entonces, para ir cerrando ya esta conversación, quiero que nos cuentes cuáles son las recomendaciones que tú le podrías realizar a todos los que nos están escuchando y que quizás van a tener la oportunidad de ir a la zona de la totalidad y quizás no. ¿Qué hay que poner atención? ¿Qué es lo que hay que mirar? Bueno, primero, seguridad. O sea, no vayan sin sus lentes para eclipse, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Ahí tú estás mostrando justamente uno.
los lentes son extremadamente importantes. Tenemos solamente 2 ojos, no son reparables y una forma de, durante la fase de parcial del eclipse, tenemos que protegernos para poder observarlo, ¿ya? Y de hecho, entonces, primero la seguridad. Antes de continuar, quiero decir que unos minutitos los vamos a tomar porque vamos a regalar lentes. Así que vamos a hacer preguntas antes, en unos minutitos. Vamos a hacer algunas preguntas para que ustedes puedan ganarse unos lentes para ver el eclipse. Así que espero que hayan estado muy atentos a todo lo que conversamos. A ver si se acuerdan de algo y nos contestan en los comentarios, ¿ya? Excelente, excelente. Entonces, eso, seguridad. Primero, seguridad. ¿Ya? Seguridad. Entonces, el eclipse que vamos a vivir ahora tiene todo un contexto por el COVID, que, bueno, por esa condición de pandemia que tenemos que entender, distanciamiento social, los eventos masivos no están permitidos. Entonces, esto va a ser un eclipse mucho más personal, mucho más personalizado, vivirlo en familia, en nuestros grupos como más nucleares, pareja, familia, en fin. Y lo otro es apreciar el fenómeno. Más que tomarle fotos, si es la primera vez que observan un eclipse, dense el tiempo para mirarlo. Disfrútenlo, vívanlo, aprecienlo en todos sus sentidos, porque muchas veces nos perdemos en que quiero tomar la foto perfecta, el selfie, en fin. Entonces, y me voy a perder de toda esa magia que ocurre en tan pocos minutos. Recuerden, 2 minutos y 9 segundos en la zona de donde se alcanza el máximo tiempo de observación, ¿ya? Entonces, esa magia que ocurre por minutos y segundos, me la puedo perder simplemente porque me distraigo, ¿ya? Entonces, traten de apreciarla. Esa es mi recomendación en general con respecto al eclipse. Recuerden que es a la 1 de la tarde, un minuto pasado, es el eclipse de sol, y así que justo al mediodía, así que lo pueden, después de la totalidad, pueden prepararse para lo que es el almuerzo de ese día, lunes 14, que es un lunes 14 de diciembre. Súper. Sí, yo creo que esas son todas las recomendaciones que yo también comparto total y absolutamente. Disfruten el eclipse, de verdad disfrútenlo. Esos 2 minutos son 2 minutos que son eternos y a la vez son tan cortitos que es una dualidad muy entretenida. Ya, entonces ahora vamos a hacer nuestro concurso de regalar lentes. Así que voy a darte el paso a ti para que hagas la primera pregunta. Oh, pregunta, ya. A ver. Sí, con preguntas, nos tienen que responder por los comentarios. Ya. Bueno, algo fácil. ¿En qué año se comprobó la teoría general de la relatividad? A ver. ¿Pusieron atención? Lo hemos repetido harto. ¿En qué año? A ver, ¿quién nos responde? Fácil. ¿Quién nos responde? ¿Quién se gana las lentes? Lentes para ver el eclipse. Veamos. ¿Quién responde en el chat? A ver, estamos esperando, estoy esperando las respuestas. Lentes. Nacho Tiznado respondió 1919. Felicitaciones, te llevas lentecitos. Ya. Excelente. Tengo ganas de regalar lentes, así que voy a regalar más lentes. Otra pregunta. Bien. Otra pregunta. ¿Yo? Sí, el invitado, obvio. Invitado. Ok, el invitado hace las preguntas. Ok. A ver. ¿Cuándo? A ver, ¿sigamos con las fechas o...? No sé, a ver. ¿Cómo se llama el experimento? Muy buena pregunta. ¿Cómo se llama el experimento que realizamos el año pasado y que también se realizó hace 101 años va a ser este año? A ver, si alguien se acuerda. No sé si lo mencionamos, la verdad. Sí, lo mencionamos, hablamos. Lo hablamos harto. Sí, lo conversamos. Es el nombre de una persona. Es un nombre experimento de una persona. Conversamos acerca de... persona. A ver. ¿Quién responde? ¿Quién quiere lentes?
Lentes para ver su eclipse. Con toda la seguridad. Algo muy importante que hay que mencionar. Si ustedes están en la zona de la totalidad y quieren ver el eclipse, toda la parte de cuando la luna está tapando al sol tienen que usar los lentes. Pero cuando llega el momento de la totalidad, tienen que sacarse los lentes, o si no, no van a ver la totalidad. Esto es un punto súper importante. Es el único momento en que se pueden sacar los lentes, ¿ya? Y después, cuando la totalidad deje de ser, hay que volver a colocarse los lentes. Entonces, esto es un punto que quería recalcar, que es muy importante. A ver, aquí, ahí están, no sé, ¿se lo damos o no se lo damos? Yo creo que... ¿Habrá sido el corrector ortográfico? Puede ser. Está cerca, le faltaron... Ya, pero sí, yo creo que sí. Ya, pensemos bien, pensemos que fue el corrector ortográfico que siempre hace de sus cosas, así que... ¿Víctor? ¿Víctor Sí. Cantillano? Víctor Cantillano. No, te ganaste lente. Él era el experimento de Eddington. Hablamos de Eddington todo el tiempo. Eddington, el experimento de Eddington. De eso estábamos conversando. Los que se han ganado las lentes, recuerden después mandarnos un mensaje privado a nosotros Astrofísica Más. Vamos a hacer otro más. ¿Otro más? Hoy día quiero, sí, que aprovechemos el tiempo, nos quedan 3 minutitos antes de que se terminar, así de que regalemos otros lentes. Y esta vez voy a preguntar yo. Voy a preguntar de cuando la luna tapa el sol y se produce la totalidad. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué era este velo blanco que, de hecho lo voy a poner? ¿Dónde está? Aquí. Este velo blanco que se ve, ¿cómo se llama? A ver si hay alguien, ¿se acuerda? A ver, ¿quién? Este velo blanco. ¿Cómo se llamaba este velo blanco que estamos viendo en pantalla? Que se ve solamente en los eclipses totales. Exactamente. ¿Cómo se llama? El velo blanco. No. Ahí tenemos una respuesta. Corona solar. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Pero muy bien, es la corona solar. Sí, exactamente, Karin, corona solar, exactamente. Y ser limarino. También se va a llevar lentes. Del Valle del Limarí. Así que recuerden escribirnos a los que hemos mencionado. Ser limarino también se ganó lentes. Sí. Karin Catalán también se ganó lentes. Excelente. Y una última, alcanzamos una última, que os queda un minutito. Sí, un minuto. Vamos, te toca. Para cerrar. Ah, me toca a mí. Sí, para cerrar. Ya. A ver si estuvieron escuchando del principio. ¿De qué valor era la moneda que yo hacía referencia en esta charla de que tenía que poner a 4 kilómetros de distancia? Esta era una pregunta para los que se conectaron al principio. Esto es para los principios, para los que estuvieron todo el live. Exactamente. ¿De qué valor era la moneda? Aquí la tengo. ¿De qué valor era esa moneda que yo hacía la comparación de un segundo de arco que yo lo colocaba a 4 kilómetros de distancia? O sea, llevar los últimos lentes. Solo quiero agregar que el próximo live, recuerden que la próxima semana vamos a tener otro live también de especiales del eclipse, va a ser de astrofotografía a las 7 de la tarde y vamos a estar regalando más lentes. Así que si no ganaron ahora, pueden ganar la próxima semana. A ver, tenemos varias respuestas. Sí, tenemos varias respuestas. A ver. Lucas Tapablaza dijo 500. Y Pablo Sam. Ya. Lentes para ellos dos. Sí.
Muy bien. Recuerden. 500 pesos era la moneda que yo hacía referencia. Sí, porque Víctor ya se había ganado lentes. Pero muy bien. Víctor bien, pero ya tenías lentes, así que. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron. Recuerden que todos los que dijimos que se habían ganado lentes nos pueden escribir por mensaje privado, que nos escriban por favor un mensajito para que no se nos vaya y van a tener lentes para ustedes. Así que recuerden, la próxima semana a las 7 vamos a estar conversando de cómo fotografiar el eclipse con una astrofotógrafa y ahí vamos a sortear más lentes, así que si no se los ganaron esta vez, lo pueden hacer la próxima. Así que muchas gracias a todos, que estén muy bien, un abrazo gigante, muchas gracias Juan por estar aquí y un besito a todos. Muchas gracias. Chau, Muchas gracias, chau. un abrazo a todos, cuídense, nos vemos, chao, chao. Chau, chau.